manométricas, ¿no? Esa era tu primera pregunta. Bueno, primero, si vamos a dibujar presiones absolutas, quiere decir que lo que vamos a considerar es que acá arriba siempre hay un P0. O sea, que vos siempre tenés una presión atmosférica que va a valer una atmósfera que va a estar constante arriba. ¿Está bien? Es decir, que vos sobre esta cara, además de lo que es considerar el aceite, tenés que considerar la presión atmosférica. Por lo tanto, en el punto inicial, donde vos ya empezás, o sea, acordate, ¿cómo sería si yo tengo que dibujar un diagrama de presiones acá arriba? Sobre esta cara vos tenés la presión atmosférica que está afectando a esta cara del aceite, ¿sí? Eso siempre pasa, solo que cuando yo estoy calculando en presiones absolutas, estoy considerando esto. Entonces, en este punto, justo en el punto donde tenemos la interferencia entre el aire, ¿no? Porque acá arriba hay aire. Estamos considerando siempre que acá hay aire. Que eso es, o sea, como si tuvieras otro fluido más que está haciendo presión sobre el aceite. Entonces vos en esta cara lateral, así como vos tenés acá la presión, el aire está en todos lados, tenés eso, y también vas a tener, a ver si lo gira, ¿no? Bueno, vamos a borrar. Vas a tener una flechita de igual módulo, supongamos que eso es más o menos igual, en esta cara, ¿no? Que es debido al aire, ¿está bien? Acá tenés aire, tiene que ser igual módulo que esta. Intenté hacerla igual, me queda un poquito más chica. ¿Sí? Entonces, en este punto justo de la intersección, vos tenés esto siempre presión atmosférica. Lo que consideramos como aproximación, si querés, es que la presión atmosférica no varía con la altura, ¿no? O sea, como que consideramos más, es una aproximación, por supuesto, porque sí sabemos que la presión atmosférica varía con la altura, pero podemos considerar que para estos 1 metro o esto que es muy poquito, lo consideramos todo igual. Entonces, acá vos tendrías siempre presión atmosférica. Cuando vos pasás al espacio del aceite, vas a tener justo un cachitín ahí abajo dentro del aceite, y te metiste, que está justo ahí, vas a tener P0, más un cachito, vamos a poner como que es un delta que todavía no empezó a afectar el aceite. Pero ¿qué va a pasar? A medida que vos te vas metiendo dentro del aceite, esto va a ir aumentando su presión por Rho por G por H, ¿no? Entonces esto va a empezar a dibujar un triángulo que va a ir aumentando a medida que vos te vas metiendo, sumergiendo cada vez más en el aceite. Pero siempre va a estar como iniciado, o sea, va a tener como ese aporte que decimos como de un rectángulo que está dado por P0. ¿Sí? ¿Lo ves acá? Dame un segundito que me están tocando la puerta. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, profe. Espera. ¿O se me fue? Sí, profe, sigo acá. Sí, bueno. ¿Hasta ahí me seguiste como cómo era eso presión absoluta? Sí, hasta ahí ¿Sí? seguí. Bueno, bien. Entonces ahora sería, bueno, si seguís para el lado del agua, de nuevo, tendrías un salto justo cuando te metes adentro del agua. Justo el primer punto, cuando pasas de agua a aceite, va a ser más o menos igual. Solo que acá, acordate que por ser... ¿cómo se llama? Tenés que ir siempre normal a la superficie, entonces, ahí, no, quiero agarrar los dos. Esta tiene que ir así, ¿no? Más o menos, bueno, perpendicular. Una cosa así, ¿sí? Y de acá
para abajo, empezás de nuevo, ρ por G por H con el ρ del agua, ¿no? Entonces acá va a ir creciendo este perfil de presiones, también hasta que llegues hasta el punto abajo de todo. ¿Sí? Bueno, no quería correr esta, quería hacer una copia, una cosa así. Entonces, profe, Sí, si yo resuelvo con el método geométrico la parte del aceite, voy a tener un triángulo y un rectángulo, si estoy hablando de presión absoluta. exacto, o sea, vos acá tendrías el aporte este como el cuadrado que sería lo que te aporta P0 y acá tendrías como un triángulo rectángulo. Bueno, esta cosa no me lo va a dibujar como yo quiero, obviamente. Claro, no, pero se entiende. Si fuera presión manométrica sería solo el triángulo. ¿Eh? Si fuera presión manométrica sería solo el triángulo. Claro, exacto, eso es lo que iba a hacer ahora, ¿no? O sea, bueno, acá sería este así. Eso, ¿no? O sea, vos tendrías estos dos aportes, ¿sí? Acá arriba. Ahora, si yo, lo que preguntaba Sofía, ¿cómo sería si yo tengo presión manométrica? Bueno, cuando tenemos presión manométrica, consideramos... Profe, Sí, antes de que arranque con eso, si sí. yo quisiera calcular la presión que estaría en el rectángulo, ¿sería la Sí. presión atmosférica o la presión atmosférica más la presión del aceite? No, en el rectángulo nada más, o sea, Del agua. mira, Y del triángulo también se puede decir. claro, cuando vos haces esto, o sea, esto que yo hice un rectángulo más un triángulo, justamente es eso. Esta parte que vos tenés acá, fíjate de qué viene. Viene de estas flechas, que son todas iguales, que es el aporte de la presión atmosférica. Entonces esto es P0, ¿sí? Esto que vos tenés en esta parte, en la parte del rectángulo, es solo P0. Mientras que en la parte del aceite es el ρ del aceite. ¿Sí? Entonces en el triángulo es el aporte del aceite y el rectángulo es solo el aporte de la atmosférica. ¿Se entiende? Claro, yo digo en el agua, ¿cómo Ah, en el sería? agua. Bueno, en el agua, ¿qué pasa? Ahora, cuando vos pasas acá en el agua, fíjate vamos a borrar esto. Fíjate esta flecha que yo puse acá, que yo dije, esta flecha es igual. Esta flecha acá es igual a esta acá. Y esta última coincide con la suma de las dos, ¿sí? Entonces, esta que es constante, que ahora va a ser tu parte rectangular de acá, digamos, este rectángulo que se te va a formar acá, ¿no? Este así sería. Ahí. Bueno, los 90 grados te los encargo, pero este rectángulo de acá está dado por ¿quién? Por el ρ del aceite, por G, por el H del aceite, más P0. Casi es la suma de los dos, porque es el aporte de todo lo que vos tenés arriba. Que ahora ya no aumenta más a medida que te metes para dentro del agua, porque ya está, o sea, ya no hay más aceite. Lo que va a ir aumentando es este pedacito de acá, que es la parte del agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, esa era mi pregunta. Entonces, ¿la puedo calcular directamente como la suma de esas dos al rectángulo? El rectángulo es la suma de ρ por G por un metro, o sea, ρ del aceite por G por un metro, más el P0. Claro, esa era mi Eso pregunta. sí, Gracias, profe. nada. Y ahora si vos... Profe, ¿qué era lo la del diferencia... rectángulo que se me cortó? ¿Cómo? ¿Qué era lo del rectángulo? Se me cortó justo. ¿Qué es esta parte del rectángulo? Bueno, que me salió horrible el rectángulo. Esa parte del rectángulo lo que le estaba diciendo es que si vos tenés presión absoluta, va a ser el aporte de la presión absoluta, que es esto de acá, más el ρ por G, o sea, el ρ del aceite por G por el H del aceite, que en este caso es un metro. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Que esa es la parte que es constante, digamos. Constante en el agua, ¿no? Mientras que lo que decíamos es que si vos tenés presión manométrica, P0 ahora pasa a ser igual a 0. Eso es lo que uno dice, ¿no? O sea, cuando decís expresión manométrica, considero como que la presión
del aire es 0. Entonces estas flechas no las tenés, esto no lo tenés. Entonces la diferencia de tu gráfica va a ser que esto va a arrancar desde 0. Entonces, cuando grafiques esto va a ser más chiquito porque no vas a tener el aporte de la presión del agua. O sea, vas a arrancar como un triangulito desde acá. Entonces, en esta superficie donde vos acá al principio tenías un rectángulo más un triángulo, lo que te va a pasar es que solamente vas a tener el aporte del triángulo, ¿sí? Y cuando te metas adentro del agua, vas a seguir teniendo un triángulo más un rectángulo, pero la parte del rectángulo va a ser más chica, porque ya P0 no va a estar. ¿Sí? Esto va a ser como, va a arrancar algo así. Claro, y en ese caso también el rectángulo va a ser la presión del aceite. Exacto. Bueno. Lo que va a cambiar es que no vas a tener P0 sumando. Entonces va a ser más chico nada más. Acá abajo seguís teniendo un aporte de un rectángulo más un triángulo en el agua, pero el rectángulo va a ser solamente debido al aceite. Y no a P0 porque ahora P0 lo consideras que vale 0. Profe, o sea, pero lo que va a tener Claro, igual va a ser gracias. la presión, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando de la presión igual solamente, ¿no? El valor va a ser distinto al final. Sí, el resultado final va a ser diferente porque no vas a tener P0 sumando. O sea, te tendría que dar lo mismo menos los 1013 hectopascales de la presión atmosférica. ¿Se entiende? No, o sea, pero la fuerza resultante que nos da en el aceite no va a ser la misma que nos da la fuerza resultante esta del rectángulo que está en el agua. No. La fuerza resultante en ninguno de los dos casos, ni en Por presión eso sí, absoluta a ni eso en creo. No, la fuerza resultante va a ser otra, obvio. En el aceite y en el agua, eso me decís. No sé si estás comparando el caso absoluto manométrico o en el aceite y el agua. No, en el manométrico del aceite y el agua, nada, como vos, profe, decías que iba a ser el mismo, que decías que iba a ser el mismo en el rectángulo y en el triángulo este que se forma en el aceite. No, si se entendió eso no quise decir que era lo mismo. No sé a qué te referías con lo mismo. Lo que quise decir es que si vos estás en presión manométrica, lo que tenés que ver es la parte del rectángulo, si querés. Tenés que, sería una cosa así, porque esto tiene que coincidir. Ahí. Entonces tu aporte acá sería solo debido al aceite, perdón, en este rectángulo. Claro, la presión sería, profe, ¿no? Lo que le genera el aporte ese que estamos hablando, porque va a ser el método, planteando el método volumétrico, que es presión por área, lo único que va a tener va a ser la presión del aceite, ¿no? Claro, sí. O sea, en el caso de la presión absoluta tenés en este rectángulo que aparece acá del agua, o sea, lo que yo quise decir es que vas a tener también un aporte constante en el agua, que es este rectángulo. En el caso de presiones absolutas, te va a aparecer un rectángulo más grande porque el aporte de esa presión constante que te aparece dentro del agua va a ser debido al aceite más la presión atmosférica. En el caso de que vos estés considerando presiones manométricas, estás considerando que la presión de la atmósfera es 0, entonces tu aporte solamente es debido a este pedacito de aceite que tenés arriba. Entonces es como que este rectángulo es más angosto, digamos, representado geométricamente. Pero sí, seguís teniendo un aporte constante dentro del aceite, a eso me refería. Debido a la presión del aceite. No sé si eso era la pregunta, o yo te entendí mal. Sí, profe, sí. Está bien. ¿Sí? Y después la parte, sí, la parte del triángulo, del agua, eso va a ser igual, lo hagas por el método que lo hagas, porque esta parte es la misma. Bueno, me salió horrible esta cosa, ¿no?
esa parte tiene que ser igual. Digamos, geométricamente, el aporte del triángulo debido al agua es el mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todos lo entendieron a eso? ¿La diferencia entre los dos casos? Sí, profe, se entendió re bien. Gracias. Bueno, por nada. ¿Cómo voy a dejar de compartir esto? Listo. Vuelvo. Bueno, no sé ahí, yo les contesté a Raúl y a Juan Manuel. No sé si me llegaron a escuchar. A Juan Manuel tal vez está sin auriculares tampoco, ahora le escribo. Raúl, ahí está escribiendo, no sé si entendiste lo que respondí. Buenísimo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Hola, profe, una consulta. En el dibujo dibujaste la presión atmosférica chocando la placa. ¿Eso también se puede hacerlo vertical, o sea, chocando el aceite, apuntando hacia el aceite? Espera, ahí te respondo. ¿Qué decías que grafiqué? Que al principio cuando puse la presión absoluta puse un montón de flechitas como tocando el aceite. ¿Eso decís? Claro, la flechita, o sea, de la presión atmosférica, la dibujaste, o sea, chocando la placa, esa de que es 1 metro. ¿Eso Ah, también se puede lo dibujé calcular? primero, Sí, sí, lo perdón. dibujé primero como desde arriba. No sé si lo viste, tal vez no viste cuando hice eso. Sí, sí, pero Te por ahí me comparto. pregunto. Se me cortó. Compartí pantalla y se me cortó. Espera que dejo de compartir a ver si fue eso. No sé quién estaba hablando, pero dejé de escucharlo. Sí, yo, ok. Sí, decime, que se me cortó lo último que estabas preguntando. Te quise compartir pantalla y se me cortó. No, eso, de los dibujos de los vectores de la presión atmosférica, que lo dibujaste, o sea, horizontal vendría a ser, o sea, chocando la placa. ¿Eso también lo puedo dibujar como vertical? O sea, como chocando al aceite. Claro, eso es lo que te decía, que apenas lo empecé a dibujar, lo dibujé así. em, que en realidad las flechitas de presión es como una representación que nosotros hacemos, pero a ver, el aire está en todas partes, entonces vos tenés, sobre todas las superficies que vos tenés presión, o sea, tenés un perfil de presiones, entonces vas a tener un perfil de presiones del aire sobre el límite con el aceite y lo mismo en todas las caras de las de los bordes de la placa, digamos. Entonces, yo lo que hice al principio fue dibujar toda la presión sobre el aceite y dije, bueno, justo en el límite donde termina el aire y empieza el aceite, tiene que ser de igual, ¿cómo se llama? De igual el módulo, aunque la dirección es diferente. Eso sí, lo podés dibujar igual. Sí, esa era la pregunta que me decías. Sí, sí, ahí estamos, profe. Muchas gracias. No, por nada. Juan, sí, en Pedco están los mails de las dos, igual te los paso a los dos. Te digo que me lo mandes. Ah, no, pero él no escucha, yo le hablo y no me escucha.
Bueno, no sé si alguien más quiere ir preguntando otra cosa. Profe, ¿ya está el horario en que vamos a tener el parcial disponible? El parcial libre, no sé a qué te Disponible, refieres. perdón. O sea, ¿de qué horario en qué horario vamos a poder realizarlo y enviarlo? Ah, sí, en el horario de clase. Está publicado en Pedco. Es desde como el mismo horario de clase, 9 a 12. Ah, perfecto. Lo publicamos, eh, lo resuelven y lo suben. O sea, lo que hacemos es publicar el parcial por Pedco. Ustedes lo ven, lo resuelven en una hoja a mano. Lo escanean o le sacan una foto, lo que quieran, pero lo tienen que pasar a PDF porque si no, Pedco no se los va a admitir y, y después lo suben a Pedco de nuevo. Y nosotros estamos todo el tiempo conectados por Discord para responder preguntas. Perfecto. Y que vamos a tener 10 minutos, profe, o algo así para después del horario de clase, como para subir el parcial, o está contemplado dentro del horario de clase. No, lo hacemos como dentro del horario. Perfecto. Que igual nosotros les avisamos en general cuando va quedando poco tiempo para que vayan subiendo porque siempre hay como colgados. Profe, Sí, yo tengo una pregunta que por ahí es un poco tonta, pero para saber. Cuando, recién con lo de placas, cuando sí. calculabas la presión absoluta, Ujú. igual dejas la presión atmosférica aunque se contrarreste del otro lado de la placa. Igual dejas la presión. Vos decís. Lo que pasa es que vos estás calculando, no importa que se contrarreste o no se contrarreste del otro lado de la placa. Vos querés saber la presión que sufre esa cara debido a todo lo que hay, digamos. No estás sacando como la fuerza resultante, digamos. Ah, claro, está bien. ¿Sí? Entonces, vos ahí calculás como la fuerza que siente esa cara de ese lado. O sea, estás como considerando adentro no sé, del tanque ese. Entonces, no importa si del Claro, otro lado vos sentís otra fuerza. Es esa cara la fuerza que estás sintiendo. claro, genial, ¿Sí? gracias. Por nada. Profe, ¿puedo hacer una Sí, consulta? sí. No entiendo muy bien, o sea, yo cuando tengo pérdida de carga, ¿por qué no lo considero en Bernoulli? O cuando tengo pérdidas, me parece por viscosidad y esas cosas.
No me queda muy claro cuándo las considero en Bernoulli y cuándo no. ¿Se me puede explicar, por favor? No sé si O me sea, expresé bien. si te dicen que tenés pérdidas, o sea, no sé a qué te referís con pérdidas de carga, ¿no? Como que si vos decís tengo pérdidas, puede ser como por varias razones. Si vos tenés pérdidas por viscosidad, si explícitamente te dicen que vos tenés pérdidas por viscosidad o que tenés, te dan una densidad explícitamente, uno entiende que estás considerando las pérdidas por viscosidad. A ver, en general, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un fluido fluyendo en cualquier cañería, siempre hay pérdidas por viscosidad. Lo que pasa que en agua, por ejemplo, las pérdidas por viscosidad no son un termo, o sea, si vos comparás cuánto vale la pérdida la pérdida de carga debido a la viscosidad o debido a una diferencia de alturas, en general la pérdida por viscosidad es muy chiquita. Entonces muchas veces se toma despreciable y vos decís, bueno, considerás como que no hay pérdidas por viscosidad. En un problema, eso digamos en la realidad, en un problema de los que vos resolvés de la guía, explícitamente te van a decir que consideres o que no consideres que hay pérdidas por viscosidad, o de alguna manera te dan a entender que tenés que calcularlas, o sea, que podés calcular las pérdidas por viscosidad cuando ya te dan la viscosidad del material, la longitud de la cañería y todos esos datos. Cuando ya te dan datos que te permiten calcular las pérdidas por viscosidad, entendemos que las vas a tener en consideración. Lo que nosotros hacemos dentro de esta materia es que las pérdidas de viscosidad siempre están. Lo que te decía, a veces pueden considerarse despreciables. Y después, como es un término como la viscosidad, las pérdidas por viscosidad se calculan de forma experimental, por así decirlo. O sea, hay ecuaciones que ajustan experimentalmente a lo que a esas pérdidas, y esas ecuaciones van ajustándose también al tipo de fluidos que vos tengas, o de hecho hay diferentes metodologías por las cuales se puede calcular las pérdidas por viscosidad. Dentro de lo que es la materia nuestra, por las capacidades matemáticas que manejamos para no enroscarnos mucho, solo calculamos pérdidas por viscosidad cuando el fluido es laminar, usando la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es como uno de los métodos más sencillos que hay de calcularlo. No quiere decir que si vos te vas a un régimen turbulento no haya más pérdidas por viscosidad, o que las pérdidas por viscosidad no se pueden calcular. Se pueden calcular a través de otra ecuación que es más compleja y que nosotros no la vemos en esta materia. Entonces, simplemente lo que decimos es que cuando el fluido es un fluido turbulento, o sea que tiene un Reynolds mayor de 3000 o 2500, qué sé yo, por ahí, no podemos ya calcular con las herramientas que contamos las pérdidas por viscosidad. ¿Se entiende? No sé si respondí tu pregunta. Sofía. Se me fue Sofía. Estaba pensando, profe. O sea, yo tengo un ejercicio donde no me aclara que hay pérdidas por viscosidad, pero supongo, no sé, porque hay una diferencia de altura. Y yo planteo Bernoulli. Planteo que hay pérdidas de viscosidad, o sea, la haría, supondría que hay, no sé, por diferencia de altura, poner que sé que hay. O después las calculo por separado. Claro, poner que es una cañería. Si vos tenés una cañería, en general siempre hay, o sea, la viscosidad, o sea, las pérdidas por viscosidad es rozamiento, ¿no? O sea, la pérdida está ahí. Lo que te va a generar pérdidas porque en la cañería el fluido roza contra la cañería y eso hace que haya pérdidas. Entonces, en principio, esa pérdida por rozamiento siempre está, es una idealización considerar que no está. A veces el aporte es muy chiquito, eso es lo que te digo, y se puede despreciar. En principio ponelo al término de viscosidad, si no te aclaran y te dan la longitud de la cañería, qué sé yo. Si no te dicen qué fluido es ni siquiera, o sea, si no te dicen es agua, es aceite, cuya viscosidad es tanto,
Bueno, considera que no lo puedes calcular porque no sabes qué fluido es, entonces ya fue. Calculás las pérdidas que hay. Siempre te van a decir qué fluido es porque te van a dar la densidad, pero si, qué sé yo, es un fluido no sé, te dicen algún aceite raro, qué sé yo, y es una viscosidad que no sabes, perdón, es una densidad que no sabes cuál es la viscosidad de ese líquido, chao, o sea, no lo calculás, porque no tenés los datos. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, en Gracias. principio, por eso digo, como regla en general, las pérdidas por viscosidad están. Lo que hacemos es que muchas veces aproximamos que son despreciables. Esa es como la cuestión. Insisto, en términos de un parcial, si te dan el valor de la viscosidad, es que no son despreciables, es que las tenés que calcular, digamos. Porque podés, o sea, porque tenés los elementos para calcularlo. Si no te la dieran, bueno, qué sé yo, puedes preguntar, ¿tengo que tener en cuenta la viscosidad o no? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, por nada.